Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos abarcamos dando a grandes rasgos las temáticas de la unidad 1 de nuestra asignatura Fundamentos de Administración, donde tenemos origen e introducción a las ciencias administrativas. Mi nombre es Diana Carolina González, como ya les había indicado en la presentación del curso. Y bueno, vamos a ver entonces a grandes rasgos de qué se trata. Antes de entrar a hablar a la administración como tal, tenemos que hablar de las organizaciones, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Una organización es un sistema de recursos encaminados a realizar algún objetivo, conjunto de objetivos, además de objetivos y recursos. Las organizaciones cuentan con otros dos componentes importantes: procesos de transformación y división del trabajo, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, aquí vamos identificando cómo la administración viene a participar en todos estos elementos que están involucrados en las organizaciones. Entonces, en esos aspectos de transformación y división del trabajo encontramos unos elementos súper interesantes donde tenemos personas, información, conocimiento, espacio, tiempo, dinero, instalaciones. Todos estos elementos a grandes rasgos, pues que pueden existir muchos otros más, componen la organización y por ende estos conllevan a la realización de los objetivos, ¿cierto? Y pues buscar la mejor forma de llegar a ellos. También debemos mencionar unos conceptos muy importantes donde hablamos de eficiencia y eficacia. Tenemos que eficiencia, hacer algo correctamente, se refiere a la relación que hay entre insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos de los recursos. Entonces, lograr hacer algo, pero con el menor número o cantidad de recursos posibles, ¿sí? Mientras que la eficacia es hacer lo correcto y alcanzar las metas. Estas dos tienen una incidencia interesante porque cuando uno habla entonces de las dos, eficiencia y eficacia, será hacer lo correcto alcanzando las metas, pero con la optimización de los recursos o con la mayor optimización de los recursos que sea posible, ¿cierto? Entonces a veces es un poquito complejo cumplir con ese aspecto de hacer lo correcto, pero con menos recursos. Entonces, bueno, siempre será un reto buscar el equilibrio entre ellos dos, ¿cierto? Cuando hablamos de procesos, nos referimos a las actividades primordiales que desempeñan los gerentes. Entonces, de allí ya venimos abarcando más, digamos, ese aspecto de administración y más de estas dos palabras. Llegamos entonces en sí a la administración en sí misma, donde tenemos es el proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos, y como hablamos ahora también procesos, abarca 5 principales decisiones, llamadas también procesos o funciones, aunque cuando hablamos de los procesos como tal, hablamos de 4, ¿listo? Donde está planeación, organización, dirección y control. Un buen manejo de estos 4 procesos o de estas 4 partes de mi proceso administrativo nos llevará entonces a un liderazgo, ¿sí? Y es muy interesante porque generalmente este liderazgo es liderazgo estratégico, va desde mi estrategia que de una u otra manera está delimitada en la planeación hasta digamos, mi día a día, ¿cierto? Mi parte operativa, mi deber ser en términos del corto plazo. Entonces es bien interesante porque aborda todos los momentos importantes, digamos, en las organizaciones. Si bien es importante el corto plazo porque es mi día a día, también es importante mi largo plazo, ¿cierto? La planeación, es decir, donde yo identifico eh, quién soy, qué hago, para qué mercados, qué productos me caracterizan y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos entonces también otros conceptos interesantes: proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente. Muy, 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 muy interesante. Otro concepto de administración tenemos planeación, organización, dirección y control, lo que hablábamos ahorita en términos de los procesos o el proceso administrativo. ¿Qué más? De los recursos humanos y de otra clase. ¿Cuáles? Los que hablamos ahora: información, conocimiento, infraestructura, ¿sí? Para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización. Entonces, también interesante, digamos, esta perspectiva, ¿sí? Tenemos
ya una base entonces de lo que es la administración, que será guiar, organizar, dirigir, controlar todos los procesos y recursos dentro de la empresa, pero entonces es también importante identificar de dónde viene, digamos, este concepto, ¿cierto? Tenemos entonces que la administración, como hoy se conoce, es una profesión joven, pero su aplicación data desde los tiempos más remotos, aún desde la era antes de Cristo. Este ha sido el resultado de todos los tiempos, es el resultado histórico integrado de la contribución acumulada de numerosos pioneros, filósofos, físicos, economistas, estadistas e incluso empresarios con el fin o con el transcurso del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías, digamos, en su campo de actividad. Ya vamos a identificar, digamos, tan diverso que es, digamos, tan diversas que son estas teorías. Tenemos entonces evolución desde diferentes momentos donde están antecedentes históricos de la administración, comprende entonces unos momentos antes de Cristo y después de Cristo, influencia de algunas organizaciones y filósofos en la administración, donde tenemos fuerzas católicas, pues la iglesia como tal, fuerzas militares, filósofos antes de Cristo y después de Cristo. Después se viene un elemento súper interesante que es la revolución industrial y donde allí sí que se generaron mmm, diversas teorías sobre cómo deben manejarse en las organizaciones como tal. Miren, acá tenemos unos momentos históricos desde la edad, digamos, antigua hasta la edad moderna, por así decirlo, y tenemos a grandes rasgos lo que probablemente pudo haber aportado cada uno, digamos, eh, de estos países en esos momentos históricos. Tenemos entonces 5000 antes de Cristo, registros escritos, comerciales y gubernamentales. Los hebreos que mostraron tramos de control, dirección por patriarcas. Miren, desde allí entonces ya se veía en términos de una estructura de mando como tal. Sí, los egipcios mostraron los inventarios, burocracia, proyecciones y la planeación. Miren, desde 4000 y 2000 años antes de Cristo, eso es hace mucho tiempo, donde, ojo, vale la pena mencionar que se valían de elementos pues para manejarlos. No sabemos realmente si ellos en su época lo llamaban con ese nombre, pero sí tenían métodos y herramientas que permitieran tener una dirección, tener unos inventarios, hacer unas proyecciones, ¿sí? Los babilónicos tenían estándares, salario, obligaciones y unas leyes puntuales que regían, digamos, el deber ser del comportamiento como tal dentro de la organización y la sociedad. Tenemos los chinos, bases de buen gobierno, griegos, ética del trabajo y universalidad de la administración. Ya sabemos que por allá los griegos sí tuvieron muchos pensadores que de cierta forma analizaban desde diferentes puntos de vista cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, la empresa fue una de ellas y desde allí también nacieron muchas teorías que hoy en día pues, pues aún se utilizan. Tenemos los venecianos, marco legal para el comercio y los negocios, supremamente importante, la iglesia, estructura jerarquizada y centralizada. Entonces, por allá ya vemos que un organigrama, una estructura y una cadena de mando, como igual ya lo habíamos visto en otro momento. Los romanos, estructura organizada y autoritaria, unas funciones, y miren, estos de cierta forma vienen eh, como ayudando o soportando lo que es la estructura jerárquica también. Tenemos en la Edad Media, bueno, esto ya fue edad tardía, los que acabamos de mencionar, tenemos en la Edad Media el feudalismo, aportó la estructura de la servidumbre y aparecen los gremios, supremamente importante, y al menos para lo que son hoy en día, digamos, todos los modelos de negocios en el mundo, ¿cierto? En la Edad Moderna tenemos industrialización, donde tenemos especialización y producción en serie, explotación de la mano de obra y como desde también la Edad Moderna tenemos un aspecto que vino finalmente a cambiar casi muchos paradigmas de lo que
ha sido la administración tradicionalmente, y es como esta tecnología trae administración científica indispensable para la organización, ¿cierto? Para la organización, manejo, soporte de los procesos. Eh, Auditoría, revisión, no, mejor dicho, un sinfín de elementos que desde la tecnología se hace más fácil. Y no es que no existieran, antes sí existían, pero no, no era tan factible o era tan fácil hacerlo como ahora a partir de ello, ¿cierto? Tenemos unas teorías interesantes desde la administración donde se dice que ellas son explicaciones, interpretaciones o proposiciones sobre la administración y organizaciones, un enfoque también llamado pensamiento, puntos de vista o perspectiva en un aspecto particular de las organizaciones y una forma de estudiarlas. Tenemos una escuela, es una línea de pensamiento, un conjunto de autores que utilizaron el mismo enfoque, y un modelo de gestión o de administración, que es un conjunto de doctrinas y técnicas para el proceso administrativo. Entonces, miren que la administración abarca e involucra muchos elementos y muchos aspectos, pues, que son supremamente relevantes, pues, para el deber ser de las organizaciones. Sin embargo, nosotros vamos a abarcar algunos de forma muy rápida porque hay otras asignaturas donde también se abarcan unos aspectos puntuales de todos estos que acabamos de mencionar y bueno, y otros donde nos vamos a concentrar un poco más. Acá tenemos unos enfoques fundamentales o los principales, donde tenemos producción en masa, enfoque de la eficiencia y también pues unos momentos donde se dieron y la trascendencia que pudieron haber tenido, humanismo, enfoque conductual, lo que les decía, no me quedaré mucho finalmente también en el módulo y en los diferentes momentos de la asignatura los iremos abarcando a profundidad. Tenemos escuela de la calidad, donde también tuvo una transformación interesante a través del tiempo, proceso administrativo, que de cierta forma es donde nos vamos a concentrar mucho en esta escuela para esta asignatura. Tenemos un enfoque sistémico y una teoría de las organizaciones. Tenemos también que mencionar unos roles gerenciales, donde tenemos el conocimiento administrativo, se ha organizado alrededor de los roles de los gerentes. Este enfoque es valioso para la administración, puesto que centra su atención en lo que hacen los gerentes y proporciona evidencias de planeación, organización, integración, dirección y control, ¿sí? Entonces, también es importante identificar cómo el rol de administrador, supervisor, administrador, gerente, implica en todos estos procesos. También cabe mencionar, como les dije inicialmente, la administración también debe enfocarse en tres momentos muy importantes para las empresas, donde, pues aquí se mencionan como niveles gerenciales, pero estos niveles gerenciales también tienen su perspectiva a través del tiempo. ¿En términos de qué? En términos de nivel gerencial, hablamos de gerencia operativa, gerencia media, funcional o táctica, y la alta gerencia, que es la estratégica. Cuando hablamos en términos del tiempo, hablamos que esa gerencia operativa, donde acá tenemos control operativo, habla del corto plazo, ¿sí? O gerencia al corto plazo, es decir, en mi día a día, cómo estoy cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Esos objetivos, a su vez, aportan a la gerencia media, ¿cierto? A la funcional o táctica, donde por allá tenemos control de gestión. Si en efecto esos objetivos o esos aspectos de mi día a día sí están aportando a mis objetivos de mediano plazo. Cuando hablamos de gerencia media en términos del tiempo, son aspectos de mediano plazo. Entonces ya sabemos que corto plazo generalmente es periodos de un mes. Tácticos, entonces 6 meses, un año, ¿cierto? Cuando ponemos metas puntuales en términos de los procesos, de las áreas y demás. Pero cuando vamos a la alta gerencia, que es la estrategia, ¿sí? Planificación estratégica, entonces este es mi largo plazo. Allí es donde determinamos mi misión, mi visión y unos objetivos, pero en términos de 5,
6 años, ¿sí? Son tiempos o tramos más largos del tiempo donde indudablemente los aspectos funcionales o tácticos y operativos pues tendrán que funcionar para poder llegar a ese nivel o al cumplimiento de ese aspecto estratégico, ¿cierto? Entonces aquí también hay una cosa interesante en el cual se centra la administración. Hay que mencionar también unos aspectos importantes donde se habla del modelo de competencias gerenciales para una administración efectiva. Entonces, ¿cuáles serán las cualidades que deberá tener esa persona? Y tenemos competencia para la comunicación, para la planeación y gestión, la acción estratégica, la autoadministración, supremamente importante, multicultural, y hoy sí que es cierto cuando estamos hablando de entornos abiertos y empresas abiertas donde estar en un mundo cada vez más cambiante e indudablemente el trabajo en equipo. Entonces, pues es bien importante mencionarlos. Finalmente, vale la pena mencionar todo este aspecto de mi proceso administrativo que lo mencionábamos inicialmente, donde consiste en planear, organizar, dirigir y controlar de manera integral para toda la organización e igualmente hacerlo en cada una de estas áreas, ¿sí? Producción y operaciones, contable y financiera, marketing, desarrollo humano, canales de distribución, es decir, para cualquier área que lo requiera será importante, ¿sí? Ojo, vale la pena mencionar algo y es que digamos, desde la gerencia, como les comentaba ahorita, pues debe existir ese delineamiento estratégico de misión, visión y objetivos, ¿cierto? De esa forma, cada una de estas áreas también entonces define o se traza unas líneas de acción a través del tiempo. Por eso es que allí me dicen que se tiene que hacer tanto para la organización como para las áreas en particular, ¿cierto? Sin embargo, los de cada área no pueden realizarse o no pueden dar vía libre si no se tiene el de la organización bien, bien organizado, bien estructurado, bien definido, porque de allí es donde se desprenden los demás, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, tenemos que la planeación es un proceso que implica selección de misiones, objetivos y acciones para cumplirlos y que requiere la toma de decisiones, es decir, optar entre diferentes cursos de acción. Como les mencionaba ahorita, esta es casi que una de las partes fundamentales de mi proceso porque es con el cual yo me voy a estar midiendo de forma constante. Si yo no tengo una planeación, no tengo cómo medir en mi transcurso del tiempo, pues si en efecto yo estoy logrando esos aspectos que me tracé o no, ¿sí? Tenemos el concepto de planeación como tal, importancia y tipos de planeación, niveles de planeación, objetivos y toma de decisiones. Que serán importantes abarcarlos en el transcurso, pues como tal de la asignatura. Venimos entonces a la organización, donde tenemos la estructuración de funciones y actividades organizacionales mediante la generación de áreas funcionales, puestos y niveles jerárquicos que faciliten la coordinación del esfuerzo de todos los miembros de la empresa y propicien mayores niveles de eficiencia en la distribución y manejo de los recursos, así como en el logro de los objetivos organizacionales. Estos son emitidos y está implícito en lo denominado organigrama, digamos, de cierta forma, esta parte del proceso que es organización se va a ver reflejado allí. Sin embargo, no es solamente el organigrama el que determina esta parte del proceso, sino también está en que detrás de ese organigrama se tengan la descripción de los cargos, la funcionalidad, toda la descripción detallada que implica cada uno de ellos, el mapa de procesos dentro de la organización, cómo funcionamos, quién hace qué, quién le aporta qué, ¿cierto? O sea, tiene que estar también, digamos, soportado por otra serie de procesos que están detrás de ese organigrama y pues que en efecto implican, como bien su nombre es, lo emite una organización particular dentro de la empresa. ¿Sí? Tenemos, lo hablamos ahorita, identificar actividades requeridas, agruparlas en puestos de trabajo, asignaturas, jerarquizar tanto puesto como funciones. Entonces, su importancia radica
su papel como promotora de la eficiencia administrativa. Allí es donde también empezamos a definir pues, qué tan, qué tan buena es mi estructura. Tenemos demasiados cargos, tenemos muy poquito, es mucho el trabajo para tan poquita gente, o sea, allá es donde se empieza a hacer ese cuestionamiento. Tenemos la dirección, que me dice a través del cual se logra la realización efectiva de lo planeado, planificado, planeado. El acto de dirigir será entonces guiar, orientar, conducir, encaminar, llevar a cabo el logro de los objetivos, tomar decisiones, ordenar y liderar. Función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. ¿Qué tenemos? Pensamiento productivo al pasar de la contemplación a la acción. Entonces es desde la dirección donde se lleva o se analiza cada uno de los procesos y se trata de que cada uno cumpla pues con los propósitos planteados para ella desde lo planeado, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces dicen que esta fase del proceso de dirección es casi que la administración en sí misma, porque es entonces el trabajo de estar vigilando, organizando de forma constante lo que esté pasando en cada uno de los procesos, de las áreas, del personal, etcétera, ¿sí? Sin embargo, hay que hablar de algo, y es que acá me dicen ejecución, comando, liderazgo, función de tal trascendencia que algunos la llaman administración en sí misma. Sin embargo, o allí me dicen que casi que todos los dirigentes pudiesen llamarse administradores, pero bueno, no necesariamente. Sin embargo, y vengo entonces aquí, vale la pena mencionar que desde la dirección deben existir este aspecto fundamental que es el control, es decir, casi que él puede ejecutar bien su trabajo si lo hace a partir de este proceso. Por eso es que todas las fases de mi proceso administrativo tienen que estar ligados, alineados, no puede estar cada uno por aparte. Tenemos entonces que el control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. ¿Dónde determinamos el plan estratégico? En la planeación, que fue o es la primera parte de mi proceso administrativo. ¿Qué más tenemos? El control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o área en que se aplique. De este modo puede ser entendida como la función administrativa, que hace parte del proceso administrativo junto con planeación, organización y dirección, y lo que la precede como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Por eso es que desde el control, entonces, como me decían ahorita, dependiendo del área, de la funcionalidad del trabajo, pues entonces echaremos manos de diferentes prácticas, herramientas, metodologías para evaluar todos los respectivos procesos, funciones, trabajos y demás. Sí, entonces digamos que de cierta forma el control por eso también es tan importante. Sin embargo, como bien les mencionaba ahorita, todos hacen parte de esa parte o de esa función administrativa como tal. Entonces, la administración no es solo planear, organizar o dirigir o controlar. La administración es todo ese proceso en conjunto. Y de hecho, todo ese proceso puede que algunas cosas se ejecuten en momentos diferentes del tiempo, pero indudablemente tienen que estar alineados y una sirve a otra para poder ejercerse de la mejor forma posible. Bueno, chicos, no, esta era una abrebocas a grandes rasgos de los aspectos que incluyen la unidad. Espero pues haya sido de su entendimiento y agrado. Igual cualquier cosa, cualquier duda o inquietud, pues con mucho gusto será atendida a través de la plataforma o el correo electrónico. Feliz día entonces para todos.